El documental expositivo. Conocemos a este documental así por la forma en que es realizado. Este tipo de documental va dirigido directamente al espectador por la forma en que expone el tema principal del documental y su entorno histórico. Lo más característico de este documental es que en la mayoría de productos lleva un narrador omnisciente que va dando un discurso o un relato de lo que se ve en la imagen. Normalmente la voz en off es hecha por el mismo director o realizador del documental. El uso de la voz en off pretende servir como un refuerzo en la imagen y que la explicación de la intención del director sea más clara al espectador. El principal objetivo de este documental, según Bill Nichols, es mostrar las cosas como son, es ver y contar la realidad. Un ejemplo muy acertado acerca del documental expositivo es Nanook, el esquimal, que data de 1922. Allí se evidencia el estilo de vida de una familia de un esquimal. Otro ejemplo más moderno es Dirty Money de Netflix, un documental donde se ven los grandes fraudes hechos por multinacionales a personas alrededor del mundo. Para concluir, este documental es uno de los más realizados en los últimos años, por su fácil entendimiento y su brevedad en los temas expuestos. Bueno, otro de los tipos de documental que tenemos es el documental observacional. ¿De qué va ese tipo de documental? Básicamente lo que quiere este documental o ese tipo de documental es priorizar las imágenes y darle importancia a los sucesos que pasan enfrente de una cámara. Como herramienta narrativa que utilizan van desde animación, desde ilustraciones, desde imágenes de archivo, cualquiera, pero siempre utilizando y priorizando la imagen. No como otros documentales convencionales que vemos como voz en off, ellos no utilizan esto, no utilizan ni la voz en off, ni las entrevistas, ni la musicalización dramática para darle énfasis a alguna acción que está pasando en ese momento, y los intertítulos. Otra característica que tenemos en el documental observacional es que las tomas son relativamente largas, o sea, como normalmente lo conocemos, es tomas contemplativas. En el montaje lo que tenemos es potenciar la impresión de temporalidad auténtica, o sea, esto se refiere a lo que les venía comentando de las tomas contemplativas que le dan su espacio, lo que dure esa toma. Uno de los referentes que tenemos es Ser y Tener del director Nicholas Philibert. Como lo podemos observar en el referente, vemos cómo es un día en el salón de clases. Bueno, como pudimos observar en nuestro referente, vimos cómo unos niños con su respectivo docente estaban en un aula de clase. Entonces vemos cómo el niño está pegando una cartelera al tablero, entonces no hay ningún corte dinámico, sino que simplemente se deja desarrollar el acto por sí solo. Vemos que la cámara se comporta como un estudiante más sin interferir lo que dice el docente. No vemos al docente enfrente de la cámara entrevistando, siendo entrevistado, sino que habla naturalmente. Igual los niños se comportan natural. Entonces esto es el documental observacional. Hola, hoy les voy a hablar sobre el documental interactivo. Este es un tipo de documental en el que pues se trata en lo posible, como su nombre lo dice, de hacer una interacción a través de diferentes imágenes, diferentes videos, bastante material de apoyo, y también pues entre esos están los diferentes testimonios que hacen los personajes de una historia en específico en una entrevista que hace el director o realizador de un documental. En esta entrevista pues el director decide si quiere hacer una entrevista como tipo interrogatoria o más bien como una especie de confesión del entrevistado hacia pues la cámara, hacia el público, el espectador. En esto pues el director puede hacer como que aparecer en diferentes tomas él preguntándole hacia su entrevistado, a su personaje, o simplemente mostrándoselo al personaje, o a veces mostrándose ellos dos como interactuando, ¿sí? Esto a veces puede llegar, cuando son bastantes entrevistas, bastantes testimonios, puede llegar a enriquecer bastante el documental, porque pues se tienen diversas opiniones, diferentes puntos de vista, pues con lo que el director puede llegar a jugar bastante con esto. Les decía, esto puede hacer que el director
pueda enfocarlo y jugar bastante con esto a su manera, porque tiene pues bastante material y puede estar variando el documental constantemente pues en la parte ya como tal de la postproducción. Y pues como ya les iba a decir, actualmente en la época transmedia el documental interactivo también como ha tenido como su espacio, porque en diferentes plataformas como Netflix se ha podido ver documentales en los que se les permite la posibilidad de que el público interactúe directamente con el director, realizador o presentador, que es el que está frente a la cámara en el documental. El público, pues en este caso de este documental interactivo transmedia, podría decirse así, puede escoger lo que va a pasar en la historia como tal. El público puede decidir, o sea, el presentador le pregunta algo y el público puede escoger qué es lo que va a pasar con las diferentes opciones que el presentador o el que está haciendo el documental le ofrece al público. Esto pues abre como más la brecha de ser como más interactivo, pero también a su vez puede que no sea, pues para muchos también no sea considerado como tal un documental, porque ya no deja de ser como tanta no ficción por ese lado. Ejemplos claros de este documental interactivo transmedia pueden ser La Sin Sombrero y You vs. Wild. En La Sin Sombrero podemos ver diferentes historias, testimonios de diferentes mujeres que han marcado pues la historia de España y han sido imprescindibles en este país, y el espectador, el público, puede escoger cuáles quiere ver y cuáles no y en qué orden. Y en You vs. Wild podemos ver que el conductor del programa, que se enfrenta hacia la naturaleza, hacia lo desconocido, le pregunta siempre al público qué es lo que quiere, qué es lo que creen que va a pasar a continuación de alguna aventura de él, y frente a las opciones que él presenta, el público puede escoger cuál sucederá. Entonces pues eso era lo que les tenía por decir del documental interactivo. Y para concluir, nuestro documental BAOTS tendrá características de dos tipos de documental, los cuales serán expositivo y observacional. Expositivo, ya que con la ayuda de la yuxtaposición de imágenes veremos lo que hace nuestro personaje diariamente, y con la ayuda de la voz de nuestro personaje principal se irá diciendo qué es lo que está pasando en la imagen. Esto para que el espectador tenga una mejor lectura y un mejor conocimiento y entendimiento de lo que está pasando. Y observacional, ya que por medio de diferentes planos contemplativos se dará a conocer la ciudad de cierta manera, que no haya una voz explicando qué es lo que está pasando, sino que por interpretación propia del espectador trate de darle sentido a lo que está viendo y un significado. También será completamente observacional cuando nuestro personaje principal se adentra en las calles, ya que allí se va a dejar que se actúe con naturalidad y no va a haber intervención del equipo técnico, ni de la parte de dirección, ni de nadie, y se va a dejar que se observe cómo es un día pues en la calle y cómo actúa la gente.